En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Columbano, abad de Irlanda, tierra de misioneros. Llegó a Francia hacia el año 591, uno de los más grandes misioneros de la Iglesia Católica con 12 compatriotas, San Columbano, quien, con sus monjes, influyó notablemente en la propagación y profundización de la fe cristiana en Europa Central. La preparación para esta aventura misionera fue larga. Duró 30 años, de los cuales Columbano pasó la mayor parte en el monasterio de Bangor, Irlanda. Recibió una formación ascética, bíblica y cultural tan sólida, que los monasterios que él fundó en Europa se convirtieron en células vivas de un cristianismo ejemplar. Los primeros 3 monasterios en Francia contaron en poco tiempo con unos 220 monjes, a pesar de que las reglas eran tan rígidas, que el hombre moderno fácilmente podría asustarse si las conociera. San Columbano exigía al religioso de su orden dedicar muchas horas a la oración, tanto de día como de noche, interrumpida solamente por trabajos manuales y ejercicios de penitencia, y con unas cuantas horas para el descanso. Las comidas eran tan sencillas que casi podían considerarse como un constante ayuno. Dio gran importancia a la práctica frecuente del sacramento de la penitencia. Los hombres que aceptaron esta vida libremente, tuvieron una fuerte y sana constitución física, junto con una gran nobleza de alma. Se convirtieron en la semilla más fértil de la evangelización en Europa, todavía pagana en vastas regiones. Lo que dijo el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandine 20, lo cumplieron entonces San Columbano y sus monjes en la Europa de su tiempo, de una manera amplia y profunda, ya que la evangelización se había convertido en una máscara decorativa, en un barniz superficial. Fueron San Columbano y sus monjes los que empezaron a evangelizar de manera vital, en profundidad y hasta las mismas raíces a las culturas de estos pueblos. No faltó la oposición en contra del santo abad, tanto de parte de algunos prelados por las cuestiones litúrgicas y las tradiciones rígidas que practicaban los monjes, según sus costumbres irlandesas, como también de parte del rey, que vivía amancebado y en continuo escándalo público. Columbano y los monjes irlandeses fueron detenidos y desterrados a Irlanda por el impío rey de Francia. Pero lograron, después de un naufragio, volver de nuevo a Europa. Por el río Rin llegaron en un barco hasta la actual Suiza y continuaron allí su misión entre la gente, alrededor del lago de Zúrich. El monje Galo trabajó también, que hasta hoy todo un cantón suizo lleva su nombre. El hermano Sigisberto fundó el monasterio de Sentis. Columbano mismo, a pesar de sus años, continuó su peregrinación hasta Italia del Norte, donde fue bien acogido por el rey Agilulfo de los Longobardos. En Bobbio fundó el 6º y último monasterio de su vida, ayudando él mismo a sus 70 años, como peón en la construcción. También este monasterio se convirtió en centro de espiritualidad evangélica, de cultura cristiana y de fidelidad a la Iglesia romana. A los 72 años murió el gran abad misionero y nos dejó como herencia espiritual sermones, meditaciones y hasta poemas de calidad. Una congregación católica irlandesa, que lleva el nombre del santo, trabaja hoy en el inmenso campo misionero de Asia. Oración. Dios nuestro, que en la vida de San Columbano, abad, nos has dejado un ejemplo admirable de observancia monástica y de empeño por predicar el Evangelio, concédenos, por su intercesión, buscarte en todo y sobre todo y esforzarnos por propagar tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuar con este video, te hablaré de un hombre que estuvo al lado de Jesús como su discípulo. Este hombre es San Andrés, apóstol. Junto con su hermano Simón, Andrés creció en las riberas del mar de Galilea, ganándose un escaso sustento como pescador, bregando contra viento y marea.
fue muy diferente de Simón, el hombre impetuoso y colérico que pronto olvidaba su ira y volvía a la tranquilidad. Andrés amaba el lago, como todo hombre ama su patria chica, pero sus pensamientos viajaban, con las aguas del Jordán, hacia el sur de Galilea. Predicando penitencia y bautizando, había surgido un profeta nuevo, Juan el Bautista. Andrés se preguntaba si era justo salir con su barca y remendar sus redes como si nada hubiera pasado, mientras en el sur sucedían grandes acontecimientos y tal vez se cumplía el anhelo de Israel por la llegada del Mesías. Pronto, el pescador de Betsaida se contó entre los discípulos de Juan el Bautista. La austeridad del maestro, sus ayunos y su clamor exigente de penitencia, no lo asustaron. Con él esperaba la llegada del poderoso, anunciada por las profecías de Isaías. Cierto día, el Bautista señaló a un hombre extraño, sencillamente vestido, llamado por algunos el hijo del carpintero de Nazaret y considerado como el largamente esperado, como la promesa y consumación de Israel. Dijo que aquel era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ciertamente, sus palabras exigían una fe que trasladara montañas, pero Andrés necesitaba tiempo para aclarar sus dudas y calmar su alegría desbordante. Un buen día, a hurtadillas, con Juan, el hijo de Zebedeo, siguió al desconocido rabí, fue aceptado con bondad y pasó horas inolvidables con el Hijo del Hombre. Una noche se decidió su futuro. Cuando los soldados de Herodes llevaron al Bautista a la mazmorra del castillo de Maqueronte, Andrés, sin esperar más tiempo, se declaró, públicamente, discípulo de Jesús y acompañó al buen maestro en sus caminatas por Judea y Galilea. También le presentó a su hermano Simón y no se asombró cuando el Señor le dio el honroso nombre de Pedro. Humildemente se dio a Simón el primer lugar en el cariño del maestro. Andrés sentía con fe inalterable. La religión del temor del Antiguo Testamento y la austera seriedad del Bautista del Jordán, quedaron superadas por la buena nueva que todo lo abarca y todo lo salva, con el amor paternal de Dios, manifestado por Cristo. Por eso, sin recelo, Andrés condujo a los griegos ante Jesús, ya que deseaban ver al Señor y habían sido rechazados despectivamente por los discípulos. Andrés también se había preocupado por saciar el hambre de los miles de hombres y mujeres que rodeaban al Salvador. Lleno de confianza, le llevó al muchacho que traía 5 panes y 2 pescados. Jesús recompensó su fe y su bondad con uno de los milagros más bellos, que sirvió como símbolo de la Sagrada Eucaristía. Existen datos de que, después de la dispersión de los apóstoles, Andrés predicó el Evangelio en el sur de Rusia, la región de los Balcanes y en Grecia. Según la tradición, San Andrés fue martirizado el 30 de noviembre del año 60, clavado en una cruz en forma de X en Patras, Acaya. Los restos del primer discípulo del Salvador se conservan en Amalfi. Su cráneo fue llevado a Roma, en el transcurso del siglo XII. En 1964, todos los padres del Concilio Vaticano II rindieron homenaje a esta venerable reliquia del apóstol y después fue regalada, por orden del Papa Pablo VI, como señal de unión con los griegos ortodoxos, a la ciudad de Patras, en Grecia. Existen muchos templos en honor de San Andrés, tanto en Roma como en el resto de Europa, particularmente en Grecia, Escocia y Rusia. Oración. Dios nuestro, tú que llamaste al apóstol San Andrés para que fuera, aquí en la tierra, predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad de este video y ahora te hablaré de San Nicolás, llamado de Bari, obispo de Mira. Bendiciendo, regalando y distribuyendo felicidad a los corazones infantiles, San Nicolás camina todos los años, al anochecer del 5 de diciembre, a través de los países católicos. Nada tiene que ver con la figura paganizada de Santa Claus, fruto de negociantes americanos. El santo obispo sale de la oscuridad de la noche invernal a la luz de nuestras casas. Entra y vuelve a desaparecer en la oscuridad de la noche. Así también apareció en la historia. Su nombre resplandece brevemente en el siglo IV. Su firma aparece en los documentos del Concilio de Nicea, en el 325. Y se vuelve a extinguir sin que los escritos lo mencionen. Nicolás era obispo de Mira, en el Asia Menor y destacó por sus buenas obras. Es todo lo que sabemos de su vida. Pero, aunque los sabios y escritores de su siglo callen, el pueblo no olvida al que le mostró amor y misericordia.
El recuerdo del bondadoso obispo sigue viviendo de generación en generación, y las leyendas florecen a su alrededor como testimonios de agradecimiento. Centro de estas leyendas son los milagros. Incluso desde lejos salvaba a los inocentes sentenciados de la espada del verdugo. Protegió a 3 doncellas pobres que no se podían casar por falta de dote. Libró de la muerte a unos marineros víctimas de un naufragio. Hizo que un joven secuestrado regresara a la casa paterna y resucitó a 3 estudiantes asesinados. Durante una terrible época de hambre, condujo a los barcos cargados de trigo a Mira. Siempre y en todas partes fue el auxilio amable y solícito de toda persona que se hallaba en apuros. Cómo se abría el alma del pueblo a la amabilidad del santo. La emperatriz Teofanía se encargó de propagar su devoción en todo el imperio de Oriente. Por su parte los comerciantes, al salvar sus reliquias durante las guerras contra los turcos y trasladarlos a Bari, el año 1087, acrecentaron su culto en Occidente. Llegó a ser patrono de la navegación y de los comerciantes en viaje, protector de los hospitales, de los pobres y patrono del matrimonio. Todos los caminos y las rutas de navegación de la Edad Media, estaban rodeadas de iglesias y capillas dedicadas a San Nicolás. La Liga Hanseática llevó su veneración hasta los países bálticos, en el extremo norte. En la remota Islandia existen 40 santuarios dedicados a San Nicolás. En todas partes de la Europa oriental, donde los campesinos y colonos alemanes labraban la tierra, también se erigieron capillas en honor de este gran santo. La Rusia ortodoxa lo venera como patrono. La fe que profesaba el pueblo a San Nicolás quedó plasmada y perpetuada en una multitud incontable de manifestaciones artísticas, tanto en Oriente como en Occidente. Los mosaicos, las miniaturas y los iconos del Oriente, nos presentan a San Nicolás con la cabeza descubierta, revestido de obispo, con su blanca mitra, un listón ancho, parecido a la estola, adornado con cruces. En su mano izquierda sostiene el libro de los Evangelios, mientras bendice con la diestra. El arte occidental también lo representa como obispo, a cuyos pies están acurrucados los 3 estudiantes resucitados. En sus brazos lleva un libro con 3 esferas de oro. Oración. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, por intercesión de San Nicolás, obispo, sálvanos de todo peligro en el camino que nos conduce a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuamos de este video hablando de un santo querido y adorado en gran parte del mundo. Este santo es, San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia. El joven Ambrosio creció junto con su hermano en la Puerta Negra, testimonio orgulloso del Imperio Romano a orillas del río Mosela, en Alemania, ya que su padre era administrador del emperador en las provincias romanas del norte y del oeste. Estudió Derecho y el arte de la oratoria. Ambrosio se destacó tanto como miembro de un juzgado romano, que el emperador Valentino I lo nombró administrador de toda Liguria y Emilia, en el año de 373, cuando contaba 40 años de edad. La ciudad de Milán fue su residencia oficial. Ambrosio se encontró en Milán en una situación embarazosa. La enemistad entre arrianos y católicos perturbaba toda la vida pública. Ambos partidos querían obtener su favor, pero él desempeñó su función de tal forma, que practicaba la más estricta justicia contra cualquiera. Así sucedió una cosa muy singular. Al transcurrir un año tanto los católicos como los arrianos lo veneraban y lo admiraban en la misma medida. El seglar que se habla mantenido alejado de toda rencilla religiosa, que ni siquiera estaba bautizado, aunque vivía y obraba como cristiano. Sin embargo, la muerte del obispo Auxencio a fines del año 374, rompió con la tregua instituida. En la elección del sucesor se llegó a un escándalo y a amenazas abiertas entre los obispos, a tal grado que Ambrosio tuvo que llamar a una compañía militar para separar a los disputantes. Dentro del repentino silencio se oyó una vocecita clara que decía: Ambrosio deberá ser nuestro obispo. Se produjo un alboroto de felicidad y miles de personas repetían la misma solución. Tanto los católicos como los arrianos olvidaron sus odios al sonido de este nombre, y de nada le sirvió al elegido rechazar esta elección ni de hacer el repetido intento de escapar. El pueblo sitió su palacio hasta que les dio el sí. El 30 de noviembre de 374 un obispo católico lo bautizó. Poco tiempo después fue ordenado de sacerdote y de obispo. Su primera acción como obispo caracterizó el desempeño de su cargo.
Regaló su gran fortuna a la iglesia para beneficio de los pobres y llevó una vida de pobreza apostólica y de continuo ayuno. Fiel a sus obligaciones hasta lo último, dividía el día y gran parte de la noche entre trabajo, estudio y oración. Los conocimientos teológicos que aún le faltaban cuando recibió la ordenación, los adquirió rápidamente con aplicación y dedicación incansables. Todos los domingos subía al púlpito y se dirigía a la multitud, que seguía con mucha atención y casi sin respirar el torrente de palabras del obispo. Cierto día se encontraba también entre los oyentes Agustín. Al lograr la conversión de aquel africano, Ambrosio hizo un gran servicio a la iglesia. En cuanto cruzaba la calle, los mendigos, los pobres y los inválidos lo rodeaban como sus guardianes. Tenían el primer derecho sobre su protector. Se le partió el corazón al enterarse de que un emperador cristiano, Teodosio, al enfurecerse mandó sacrificar en el circo de Tesalónica a 7,000 personas de todo sexo y edad. En una carta manuscrita invitó al emperador a un arrepentimiento público y no mantuvo relaciones eclesiásticas con él hasta que Teodosio reconoció su pecado y se arrepintió públicamente de su infame acción. Como pastor de todos, Ambrosio acompañó al emperador Teodosio en su lecho de muerte y rezó una oración fúnebre ante su tumba. 2 años más tarde, el sábado santo del año 397, entregó Ambrosio su alma al Señor. Su cuerpo fue expuesto en su basílica y los catecúmenos recibieron el sacramento del bautismo en presencia del cuerpo del obispo difunto. Ambrosio consiguió que el culto oficial a los dioses romanos fuera finalmente abolido, que el altar de Victoria desapareciera del Salón del Senado en Roma y que el emperador reinante reconociera por una ley, en 380, el credo ecuménico de Nicea. La iglesia lo conmemora el 7 de diciembre, porque en este día recibió su ordenación de obispo. Oración. Señor, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un valeroso sucesor de los apóstoles, haz surgir en tu iglesia pastores según tu corazón, que conduzcan a tu pueblo con valor y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminar este video te hablaré de un hombre que estuvo al mando de la iglesia por muchos años. Este hombre es San Dámaso I, Papa. En la Roma de nuestros días existen 2 documentos que recuerdan al Papa Dámaso, a quien probablemente debemos, junto con el obispo San Ambrosio, el canon romano de la Santa Misa. El primer monumento es la iglesia de San Lorenzo construida por San Dámaso, donde se encuentra la tumba del Papa, dentro del Palacio de la Cancillería. El segundo, más conocido, es el patio de San Dámaso dentro del Vaticano. Nuestro santo logró, como diácono, mucha experiencia al servir fielmente al Papa Liberio, a quien acompañó hasta su destierro. Después de la muerte del Papa Liberio, una gran mayoría votó por Dámaso como nuevo Papa, pero hubo una minoría, que escogió como antipapa a Ursino. Aclaradas las falsedades de las acusaciones maliciosas contra Dámaso, pronto pudo llegar al papado. Desde entonces el título Pontifex Maximus que habían llevado los emperadores paganos, se atribuyó al Papa de la Iglesia Universal. Uno de los méritos más sobresalientes, junto con los grandes doctores de la Iglesia de este siglo, fue haber aclarado el dogma trinitario y haber formulado el credo de la misa. Respaldado por el Papa Dámaso, el Concilio de Constantinopla en 381, formuló la doctrina católica contra la herejía de los arrianos. En Roma, el cristianismo fue declarado religión oficial y el latín, lengua litúrgica de la Iglesia. El Papa nombró a San Jerónimo su secretario y le encargó la revisión de la Biblia y su traducción del griego y arameo al latín. Esta traducción oficial se llama Vulgata. Fue formulado también el canon de los libros de la Biblia, es decir, una declaración sobre cuáles libros son auténticamente parte de las Sagradas Escrituras y cuáles no. Famosos fueron los epitafios o epigramas damasianos, inscripciones transcritas generalmente sobre placas de mármol, en honor de los mártires romanos. San Dámaso tiene el gran mérito de haber excavado e investigado las catacumbas y las tumbas de los mártires. Hizo abrir las fosas subterráneas, en gran parte ya hundidas y tapadas. Sobre las tumbas más famosas mandó construir iglesias en memoria de estos mártires. Para su propia tumba el Papa, tan culto y respetuoso, compuso el siguiente epitafio: el que caminando sobre el lago pudo calmar las olas, el que infundió vida a la semilla, muriéndose en la tierra,
el que pudo romper la cadena de la muerte y después de 3 días de tinieblas, llevó otra vez a la luz del mundo al hermano para su hermana Marta. Este mismo levantará del polvo a la vida eterna también a Dámaso. Oración. Concédenos, Señor, que siguiendo el ejemplo del Papa San Dámaso, que tanto se distinguió en promover el culto de los mártires, también nosotros veneremos el glorioso testimonio de quienes entregaron su vida por la fe y estemos dispuestos a imitarlos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.